Era audaz, brillante e inolvidable. Liza Minnelli no era solo una artista, era una fuerza. Desde Broadway hasta Hollywood, iluminó cada habitación por la que entró. Pero ahora, décadas después, la gente se pregunta, ¿qué pasó con Liza Minnelli? ¿Dónde está ella hoy y qué aspecto tiene? Digamos que, es posible que se sorprenda, de la mejor manera posible. ¿Cuál es tu momento favorito de Liza Minnelli? ¿Fue una película, una canción o una de sus icónicas entrevistas? Déjalo en los comentarios y pulsa 1 si recuerdas su legendaria actuación en Cabaret, o 0 si la estás descubriendo hoy. Echemos un vistazo a cómo vive Liza hoy y por qué su apariencia actual hace que los fanáticos digan una palabra, wow. La lucha de Liza Minnelli contra la normalidad y el trauma. Liza Minnelli no tuvo infancia, tuvo un asiento en primera fila frente al caos, vestida con purpurina y angustia, mientras la mayoría de los niños de 9 años andaban en bicicleta o aprendían a multiplicar. Era 1955. Un médico le había dicho la verdad que ningún niño debería oír jamás: si Judy toma más de 2 Nembutal al día, es posible que no se despierte. Pero Judy Garland, la mujer que el mundo veía como una estrella deslumbrante y frágil, creía que necesitaba más que eso para funcionar. Entonces Liza, con manos diminutas y una responsabilidad aterradora, abrió las cápsulas, vertió la mayor parte del barbitúrico en polvo y las volvió a llenar con azúcar. Ella convirtió la supervivencia en una rutina, como cepillarse los dientes, como atarse los zapatos, solo que este ritual tenía como objetivo retrasar la muerte. Su hermana menor, Lorna, ayudó. Era la única tarea que no podían permitirse el lujo de olvidar. Años más tarde, Liza diría que nunca entendió lo que significaba normal, ¿y cómo podría hacerlo? Liza había heredado el talento de Judy en el mundo del espectáculo, pero también el cuerpo que los ejecutivos de Hollywood alguna vez destrozaron. Se habían burlado de Judy por su figura, demasiado corta de cintura y demasiado voluminosa. Louis B. Mayer, el rey de MGM, una vez la llamó mi pequeño jorobado a sus espaldas y, a veces, en su cara, esa vergüenza, tan públicamente fabricada, se convirtió en una reliquia familiar privada. Liza también lo llevaba, las piernas largas, la cintura pequeña, la sombra del mundo diciéndole que no tenía buen aspecto. En la década de 1970, un periodista en Europa le preguntó directamente, ¿cómo te sientes cuando te llaman fea? Ella no se inmutó. ¿Cómo podría ella? Ya había sido entrenada para vivir con ese tipo de herida. Sin embargo, el dolor no era solo cosmético, era estructural. En lo profundo de sus relaciones, Liza reflejaba los patrones de Judy. Ambas mujeres pasaron años persiguiendo figuras paternas, aferrándose a hombres que podrían arreglar lo que se había roto en la infancia pero que nunca pudieron hacerlo. A veces, el trauma llegaba disfrazado de teatro. Una vez, cuando Liza tenía unos 8 años, Judy se encerró en el baño y gritó que podía tomarse todas las pastillas. Liza se quedó helada, con el corazón acelerado. Entonces algo se rompió. Encontró unas tijeras, cortó el mosquitero de la ventana del baño y se metió dentro como un niño que entra en una pesadilla. Judy no había tomado las pastillas. Había tirado aspirinas por el inodoro. No fue un intento de suicidio. Fue, en palabras de Judy, solo un espectáculo. Ella se rió. Liza no lo hizo. Ese momento se convirtió en un modelo para la vida de Liza: aprender a amar a alguien cuyo dolor siempre es ruidoso, siempre es el centro de atención, y descubrir, de alguna manera, cómo sobrevivir a la actuación. Liza Minnelli no creció en un hogar, creció en tránsito. Su infancia fue una vida de maleta, saltando de ciudad en ciudad, de hotel en hotel, siempre en movimiento y nunca realmente establecida. Ella cambió de escuela más de lo que la mayoría de los niños cambian de pasatiempos, al menos 14 veces. Y cada cambio es un recordatorio de que la estabilidad no era parte del plan familiar. Su madre, Judy Garland, a menudo estaba arruinada, luchando entre conciertos y crisis emocionales. Su padre, el famoso director Vicente Minnelli, estuvo prácticamente ausente. Cuando apareció, fue breve y distante, como un cameo de una celebridad en su vida. Entonces Liza encontró otras presentadoras, incluida su madrina Kate Thompson, una cantante, actriz y autora excéntrica que creó el querido personaje de libros infantiles Eloise. Thompson siempre dijo que Eloise se basó en Liza, una niña con instintos de adulto que vive en el Hotel Plaza y convierte el caos en encanto. Así era Liza, precoz, elegante, una niña sin dormitorio ni patio trasero, solo pasillos, ascensores y sofás del vestíbulo que pudieran llamar suyos.
A principios de la década de 1960, Lisa era una adolescente que intentaba desenredar su identidad de la sombra legendaria proyectada por su madre. Quería algo más que fama por asociación. Ella quería una manualidad, voz, respeto, y dos hombres la ayudaron a guiarla hacia allí. El primero fue Charles Aznavour, el legendario baladista franco-armenio cuyas actuaciones sonaban como poesía en movimiento. Cuando Lisa lo vio cantar, dijo que era como observar la electricidad con el latido del corazón. Ella le pidió que fuera su mentor y él estuvo de acuerdo. A partir de ese día, ella nunca realizó un espectáculo sin consultarlo primero. Aznavour le enseñó que una canción no era algo que se pronunciaba, sino algo que se vivía. Cada letra tenía que venir del alma. El segundo fue Tony Bennett. Bennett, un maestro del fraseo, el tono y la sincronización, ayudó a Lisa a perfeccionar su ritmo y su presencia en el escenario. De él aprendió que el silencio podía ser tan poderoso como una nota, que la confianza no era ruidosa, era precisa. Viaje al estrellato. Esas lecciones dieron sus frutos en 1965, cuando Lisa, de 19 años, consiguió el papel protagónico en Flora, The Red Menace, un audaz musical de los recién llegados John Kander y Fred Abb. El espectáculo en sí no duró mucho, solo 87 funciones, pero inició una asociación creativa de por vida. También convirtió a Lisa en la mujer más joven en ganar un premio Tony a la mejor actriz en un musical. Ese papel no solo la convirtió en una estrella, resultó algo mucho más grande. Ya no era solo la hija de Judy Garland. Ella era Lisa. Recibió el premio Tony a la mejor actriz en un musical. Se convirtió en la mujer más joven en recibir el honor. Había pasado algunos años durmiendo en los bancos del parque. Se había quedado sin dinero intentando triunfar en Nueva York. Consiguió su primer papel fuera de Broadway en Best Foot Forward en 1962, cuando solo tenía 16 años. Incluso se fracturó el tobillo durante las prácticas, pero se negó a parar. Ese papel resultó en una canción que vendió 500,000 copias. Su ascensión fue rápida, pero se ganó con trabajo duro. Aunque Judy Garland apareció para apoyarla detrás del escenario en 1965, su relación nunca fue fácil. El mundo vio a una madre complacida. Carol Laza pasó años ignorando la música de su madre. Ella se negó a realizarlos, no porque no le importara, sino porque no eran suyos. Finalmente abordó el tema en 1999, durante su actuación en Broadway Menale on Menale. Una vez su padre le aconsejó que si iba a lograr algo que ya había hecho, debía abordarlo desde una nueva perspectiva. Eso es lo que intentó lograr. Lisa Minnelli tenía 23 años cuando consiguió su primer papel importante en una película. Era el año 1969. La película se llamaba El Cuco Estéril. Ella interpretó a Pookie Adams, una estudiante universitaria peculiar y frágil que siente algo por un chico llamado Jerry. Una escena lo alteró todo. Una conversación telefónica de 4 minutos. Una toma, sin ajustes. Solo su voz, sus ojos y su desesperación. Ella intenta preservar la relación, pero esta ya se está alejando. El director, Alan J. Pakula, no interrumpió el momento, dejó que la cámara rodara. Esa decisión realzó el realismo de la escena. Como si estuviéramos escuchando algo que no nos permitían oír. No fue ni ruidoso ni dramático, fue silencioso, crudo y desagradable. Ese momento se estudia actualmente en escuelas de cine de todo el mundo. No por lo que dijo, sino por cómo conmovía a la gente sin decir nada en absoluto. Pero poco antes de que se estrenara The Startled Coco, ocurrió algo terrible. El 22 de junio de 1969 murió la madre de Lisa. Judy Garland tenía 47 años. Había estado en Londres. El motivo fue una sobredosis accidental de barbitúricos. Lisa estaba en shock. Ella se negó a creerlo. Más tarde declaró que nunca aprobaría, pero la noticia era genuina y la devastó. Lloró durante 8 días seguidos. Su amigo Michael Feinstein lo describió como una tragedia. La pérdida se produjo en el peor momento imaginable. Su película estaba a punto de estrenarse. Su nombre estaba recibiendo mucha atención en Hollywood, pero su madre nunca lo vio. Lo que debería haber sido el comienzo de un capítulo feliz comenzó con tristeza. Había más en esta historia. Cuando Lisa leyó por primera vez el guión de El Cuco Estéril, su madre le aconsejó que no aceptara el papel. Judy sintió que el personaje era demasiado similar a las verdaderas características de su hija, demasiado necesitado e intenso. Lisa siguió adelante de todos modos. Incluso rechazó el papel principal en el musical de Broadway Promises para mantener su calendario claro.
Alan Pakula estaba contemplando a Patty Duke para el papel. Carol Laza se retrasó. Y cuando recibió el papel, lo dio todo. Su actuación le valió una nominación al premio de la Academia. Roger Ebert anticipó que podría ganar. Maggie Smith ganó el Oscar por su trabajo como Miss Jean Brodie, pero Lisa había venido. Algunos dijeron que su nominación fue motivada por lástima. Otros lo calificaron de ridículo. Carrera televisiva y filmografía. Un crítico afirmó que si piensas esto, o no viste la película o no la entendiste. En 1972, Lisa Minnelli y Bob Fosse desarrollaron algo sin precedentes en televisión. Se llamaba Lisa, con Z. El rodaje tuvo lugar el 31 de mayo en el Lyceum Theatre de Nueva York. Los ensayos apenas habían durado 8 semanas, pero Fosse tuvo una visión. No quería la típica cinta de video. Utilizó 8 cámaras de película de 16 milímetros para capturarlo como si fuera una película. Esa elección le dio al programa una apariencia llamativa y profesional que lo distinguió de cualquier otra cosa en televisión. Algunos productores estaban preocupados por la falda corta de Minnelli. Temían que esto enfadara al patrocinador. Sin embargo, Singer prosiguió. La última presentación duró 1 hora. Contenía God Bless the Child, Say Lisa y un popurrí de cabaret. Marvin Hamlisch colaboró en la música. Alston creó el vestuario. El 10 de septiembre de 1972 la NBC lo transmitió. La respuesta fue masiva. El programa recibió 4 premios Emmy, incluidos Mejor Programa Sencillo y Mejor Dirección. También obtuvo el premio Peabody. Luego desapareció. NBC lo transmitió 2 veces más antes de 1973 y nunca más. Ha estado perdido durante casi 25 años. En 1999, el archivero de películas Michael Arreck hizo un descubrimiento significativo. Lisa tenía los derechos de autor. Esto permitió a la tripulación repararlo. Utilizaron sus grabaciones de audio personales para crear un sonido envolvente 5:1. Se limpió cada cuadro. Después de todos estos años, Lisa con Z regresó. El 1 de abril de 2006, Souti me lo mostró. Poco después, fue lanzado en DVD. Ese mismo año Minnelli apareció en Cabaret. Alteró todo para ella. Interpretó a Sally Bowles, una cantante del Berlín de los años 30. Su actuación fue intensa y sentida. En febrero de 1972, incluso antes de que se publicara la imagen, apareció en las portadas de Time y Newsweek esa misma semana. Ningún artista lo había hecho antes. Los premios llegaron pronto. El 27 de marzo de 1973, en la 45ª edición de los premios de la Academia, ganó el premio a la mejor actriz. Ella tenía 26 años. Derrotó a Diana Ross por The Blues de Lady Sing y a Cecily Tyson por Sound. En sus declaraciones expresó su agradecimiento a sus padres y enfatizó que este era su momento. Su triunfo no terminó ahí. También recibió el Globo de Oro, el BAFTA en Gran Bretaña, el Premio San Jordi en España y el Davide di Donatello en Italia. Cada premio importante es para un rol específico. El Cabaret no era solo un musical. Era negro y duro. Analizaba el fascismo, la sexualidad y el terror en desarrollo en Berlín antes de la Segunda Guerra Mundial. Bob Fosse lo dirigió con un estilo rápido y cortante. Minnelli lo complementó con una actuación que demostró variedad, peligro y pasión genuina. La combinación de escenario y cine hizo que la trama fuera más impactante que otros musicales de la época. Después de ganar un Oscar por Cabaret en 1972, Lisa Minnelli parecía imparable. Tenía habilidad, herencia e impulso. Su carrera cinematográfica, sin embargo, se desplomó en tan solo unos pocos años. Todo comenzó con Lucky Lady en 1975. La película cumplió todas las expectativas del estudio, con un presupuesto de $11 millones, coprotagonizada por Gene Hackman y Bob Bridges, y dirigida por Stanley Donen, pero nada funcionó. Los críticos lo describieron como costoso y vacío. Roger Ebert lo expresó mejor. Se puso mucho trabajo en algo tan olvidable. El público no se tragó el romance a 3 bandas en el centro de la trama. La película fracasó. Luego siguió Una cuestión de tiempo en 1976. Lisa actuó junto a Ingrid Bergman en lo que debería haber sido un encantador cuento de hadas ambientado en Roma. Sin embargo, detrás de escena, el proyecto se estaba desmoronando. La dirigió su padre, Vicente Minnelli. Era una leyenda de Hollywood, pero aparentemente mostraba síntomas de Alzheimer temprano durante el rodaje. Su corte inicial de 3 horas pretendía ser lírico y magnífico. El estudio lo despreció. Lo acortaron a 97 minutos. Usaron material descuidado.
Doblaron mal las voces y presentaron una versión que parecía rota. Vicente se ofendió tanto que repudió el cuadro. Los críticos lo destrozaron. Martin Scorsese incluso compró espacios publicitarios en los comercios para protestar por la forma en que se trató a Vicente. Fue una humillación pública para todos los involucrados. El golpe definitivo llegó en 1977, con Nueva York. Scorsese dirigió Nueva York, protagonizada por Min Neji y Robert De Niro. Intentó combinar los glamorosos musicales de los años 50 y el realismo descarnado de los 70. Esa mezcla dejó perplejos a los espectadores. Fue demasiado largo, aburrido y difícil. La película tuvo un desempeño inferior en taquilla y eso no solo perjudicó a Lisa. El revés envió a Scorsese a una espiral de melancolía y abuso de drogas. Fue una pérdida significativa en muchos niveles. En 1978, el daño ya estaba hecho. Variety describió a Min Neji como un veneno de taquilla. Esas palabras no solo dolieron, marcó el final de su carrera como estrella de cine rentable. Los estudios que se habían apresurado a elegirla después de Cabaret de repente se retiraron. 3 fracasos seguidos la habían puesto en peligro financiero. Hollywood siguió adelante. Lisa se dedicó al trabajo teatral, especiales de televisión y conciertos en vivo. No volvió a tener ningún éxito cinematográfico genuino hasta Arthur en 1981, lo que ayudó a restaurar su credibilidad, al menos temporalmente. Si bien su trabajo fracasó, Lisa intentó avanzar socialmente. A mediados de la década de 1970, visitó la Villa Rothschild en la Riviera Francesa. Viaje social y de desempeño. Fue una rara invitación a uno de los círculos más exclusivos de Europa. Cuando se le preguntó qué quería beber, se mostró eufórica, tal vez demasiado. Intentó ser ingeniosa. Ella sonrió y pidió cerveza casera, refiriéndose a los viñedos de Rothschild. La broma fracasó. Casi nadie se rió. Lo que pretendía ser humorístico resultó incómodo. Ese momento, por pequeño que fuera, reveló una realidad más amplia. Lisa no estaba hecha para ese mundo. Ella era una artista de Broadway que intentaba encajar en una reunión llena de banqueros y varones. De regreso al lugar, el sabotaje de A Matter of Time permaneció. No fue solo una película fallida. Marcó el final de la carrera como director de su padre. Lo que comenzó como un homenaje entre padre e hija se ha desintegrado debido a la presión empresarial. El montaje final no se parecía en nada a la película que Vicente había imaginado. Las modificaciones le quitaron su gracia. Los críticos lo describieron como incoherente, exagerado y poco interesante. No solo perjudicó la carrera de Lisa, empañaba su legado familiar. En 1979, logró algo que ningún otro artista había logrado antes. Actuó 11 noches con entradas agotadas en el Carnegie Hall. 11 noches, todos los boletos desaparecieron. La gente hacía fila para escucharla, para verla. Algunos boletos cuestan tan solo 7,50 pesos. El más caro se vendió por $25. Sin embargo, no se trataba de dinero. Se trataba de estar presente. Un crítico lo calificó de pandemonium. Lisa lo llamó de otra manera. Alguien le dijo, le das esperanza a todos. Esa línea se quedó con ella, y tal vez así se sintió la multitud. No es simplemente entretenimiento, algo más profundo. 8 años después, regresó al Carnegie Hall. Esta vez, se trata de una residencia de 3 semanas. Una vez más, todas las actuaciones se agotaron. Esta vez, tenía detrás de ella una orquesta de 47 músicos. Alston creó sus atuendos. No fue simplemente un concierto, fue un espectáculo. El CD en vivo de esos eventos debutó en el Billboard 200 y permaneció allí durante 8 semanas. Fue su mayor triunfo en las listas de éxitos de la década, hasta que puso todo patas arriba. Éxito pop. Lisa Minnelli saltó a la fama como cantante pop en 1989. Su álbum Results no se parecía a nada que hubiera hecho anteriormente. Los Pet Shop Boys lo produjeron, que era audazmente electrónico y descaradamente contemporáneo. El primer sencillo fue una reelaboración de Losing My Mind de Stephen Sondheim. Fue su primer éxito entre los 10 primeros en el Reino Unido y se ubicó en las listas de Europa y más allá. El álbum vendió más de 600,000 copias solo en Europa. Otros 160,000 en Estados Unidos. Fue oro en Reino Unido y España. Los críticos describieron la combinación como un equilibrio maravilloso. Broadway conoció el pop sintético. El drama se cruzó con la pista de baile. Tuvo éxito porque no fue un truco. Fue respeto mutuo. Ese mismo año, actuó con Frank Sinatra y Sammy Davis Jr. en el evento definitivo. Originalmente,
Dean Martin planeaba asistir. Pero cuando Johnny abandonó la gira, Lisa intervino. La energía se movió. Actuaron en todo Estados Unidos y posteriormente en todo el mundo. Cuando llegaron al Royal Albert Hall de Londres, la demanda era tan alta que la policía tuvo que levantar barricadas afuera. 5 funciones se agotaron antes de que se emitiera un solo anuncio. Cada concierto fue diseñado como un escaparate. Sinatra, Davis y Minnegy tuvieron presentaciones en solitario. Luego interpretaron un gran popurrí de 30 minutos acompañados por una orquesta de 40 músicos. Frank Sinatra Jr. dirigió. Detrás de escena, Sammy Davis Jr. luchaba encubiertamente contra el cáncer. Continuó yendo. Estas serían sus últimas apariciones significativas. Fueron grabados en el Fox Theater de Detroit. El especial debutó en Showtime, un momento capturado en el tiempo. Luego vino el concierto tributo a Freddie Mercury. Era 1992. Estadio de Wembley. Lisa no estaba destinada a actuar. Alguien abandonó. Ella intervino. Su selección de música lo dice todo. Somos los campeones. Ella no solo estaba cantando. Estaba levantando un estadio entero. Freddie siempre la ha admirado. Adoraba su voz, su comportamiento y sus movimientos. Entonces, cuando subió al escenario, no fue simplemente un espectáculo. Fue un homenaje de alguien que sabía lo que significaba ser dueño de un escenario. El final no fue planeado. George Michael y otros la acompañaron. Del brazo. Un momento que no fue coreografiado pero que pareció muy natural. Se convirtió en uno de los momentos más comentados de la velada. Para muchos, fue el clímax emocional. Ese año, Lisa también ganó el premio Grammy Legend inaugural. En el mismo escenario interpretó Losing My Mind Live, la canción que la impulsó de nuevo a las listas de éxitos. Se movía sin coreografía. Sensación simplemente cruda. Los críticos reconocieron más que una simple canción pop. Algunos dijeron que no le estaba cantando a un socio, sino a la industria. Para la audiencia que alguna vez la admiró pero luego siguió adelante, la línea, o simplemente estaba siendo cortés, ganó nuevo peso. No fue simplemente una actuación. Fue un reflejo. Disco de jazz de Lisa. En 1996 volvió a cambiar. Esta vez se trata de un disco de jazz. Gentilmente fue muy personal y lleno de ganas. Ella lo llamó su álbum de besos. Dijo que extrañaba la sensación de la vieja pasión. El sonido se redujo. Piano, vibráfono y trompeta sorda. Incluso apareció en QVC para promocionarlo. De esta manera se vendieron miles de copias. Los críticos tomaron nota. Ya no representaba el icono alegre. Se trataba de una mujer de unos 50 años que cantaba por experiencia. El disco le valió una nominación al Grammy. No ganó, pero no tenía por qué hacerlo. El arte habla por sí solo. Luego llegó 2006. My Chemical Romance estaba grabando The Black Parade. Querían algo dramático, algo extraño. Gerard Way declaró que necesitaba una voz para responder. Alguien que había pasado por eso. ¿Quién sabía de teatro? ¿Quién había sobrevivido? Y se acordó de Liza Minnelli, no como un truco, como una voz. Ella accedió rápidamente, grabó su parte en Nueva York. La banda estaba en Los Ángeles. Ella lo hizo gratis. Su voz aparece a mitad de la canción Mama, y si me llamas tu cariño, añade. Luego ella solloza. Es inquietante, es perfecto. Billboard la consideró una de las composiciones más escandalosas y emocionantes que la banda jamás haya producido. Sin embargo, en el Reino Unido era solo una moneda de plata. Según Minnegy, lo hizo por curiosidad más tarde. Le tenía cariño a Gerard. Tan inteligente como un látigo, se refería a él. En marzo de 1967 se casó con Peter Allen. Tenía solo 20 años y estaba a punto de cumplir 21 en tan solo unos días. Era un artista de Australia que intentaba establecerse en los Estados Unidos. Ya se había consolidado en el mundo de Hollywood, pues era hija de Judy Garland. En teoría, parecían encajar perfectamente el uno con el otro. Sin embargo, el resultado de ese matrimonio no resultó como ella había previsto. En 1969, 2 años después de eso, Lisa se topó con él. No estaba solo. Todo empezó a cambiar una vez que lo vio. Su cónyuge estaba teniendo relaciones sexuales con otro hombre. Ella permaneció así, inmóvil. Estoy atónito. Lo que fue mucho más angustiante que la traición fue el hecho de que él estaba con ella. Hay varias versiones que afirman que se trató de su propio padrastro, Mark Herron. Apenas 6 meses antes, el chico que anteriormente se había casado con su madre. El momento preciso no es del todo evidente. Se dice que los aprendió la noche de su boda. Fue más tarde.
según algunos. En cualquier caso, la verdad fue bastante dura. Nadie le había alertado de que su marido había estado manteniendo relaciones sexuales con el cónyuge de su madre. Mientras que los demás en su círculo ya conocían su orientación sexual, ella no lo sabía. Ella no estaba en absoluto preparada para eso. Ese mismo año, 1969, siguieron su propio camino. Tomó algún tiempo separarse. No fue hasta 1974 que finalmente se decidió. Sin embargo, a partir de ese momento, el matrimonio se dañó irremediablemente. Años más tarde, ella se burló de la situación. Declaró que nunca más tomaría a nadie por sorpresa, porque ella siempre hace la llamada inicial. Como forma de afrontar el malestar, empezó a reírse, como se ve en el documental de 2024, Lisa, una historia enteramente real y tremendamente fantástica. Dijo que Peter tenía una sensación de encierro, era necesario que saliera, hasta donde ella sabía. Lo cerca que permanecieron es algo que resulta sorprendente, incluso después de la traición, incluso después de todo lo que ha pasado. Los dos continuaron siendo amigos incluso después de que Peter Allen falleciera en 1992 debido a complicaciones del SIDA. Tenía 48 años. Nunca hubo un momento en que Lisa lo abandonara. Ella expresó su afecto por él de una manera que se mantuvo constante durante toda su vida. En 1972 estuvo en Múnich filmando el musical Cabaret. 26 era su edad. Su matrimonio no lograba mantenerse unido. Cuando lo hizo, inició su relación con Rex Kramer. En su banda también tocaba la guitarra. La intensidad de su conexión era ampliamente conocida por el público. Otros lo vieron como un acto de venganza. Es posible que así fuera. Lisa expresó su deseo de vivir una vida más sencilla con él. Ella expresó su deseo de establecer un hogar en la propiedad que pertenecía a su familia en Arkansas, para preparar guisantes de ojo negro y consumir sémola. Dado que el soñador se había criado en Hollywood, esto resultaba un tanto peculiar. Por otro lado, lo experimentó como si fuera genuino en ese momento. El romance no tuvo un final feliz. Lisa fue objeto de una demanda presentada por la ex esposa de Rex por $500,000. Dijo que Lisa fue quien puso fin a su matrimonio. Después de eso, Rex mencionó que Lisa tenía arrebatos terribles. Se predijo que gritaría y luego se desmayaría. Lisa refutó esa afirmación. Ella afirmó que para deshacerse de él tenía que actuar como si se estuviera enamorando de otra persona. Ella se refirió a ello como un plan. No hubo ninguna avería. En retrospectiva, el patrón era realmente preocupante. Durante su vida, su madre, Judy Garland, había experimentado algo parecido. Los rumores indican que una vez descubrió a Vicente Minnelli, el padre de Lisa, teniendo relaciones sexuales con otro chico. Parecía como si la tristeza de Lisa fuera un reflejo de la existencia de su madre. Un reflejo agonizante del que no pudo esconderse. Según Michael Feinstein, su amigo de toda la vida, ella desconocía por completo la situación. Al parecer, muchos sienten curiosidad por saber cómo podía ser tan ciega. Aún así, tenía fe en ella. Dijo que Lisa tenía la costumbre de creer lo que otras personas le decían. En eso no tenía problemas para confiar. Sin importar el costo para ella. De acuerdo se mostró el director, Bruce David Klein, dijo que lo que la hacía quien era su fe en otras personas. Luchas. A pesar de la ruptura de su corazón, ella continuó aferrándose al amor. Además, logró mantener su cariño por Peter Allen. A finales de sus 60 años, ya había pasado por más dificultades físicas que la mayoría de las personas en toda su vida. Como resultado de la cirugía y su tenaz perseverancia, su cuerpo se mantuvo unido. Ambas caderas son protésicas, rodilla que está conectada. Desde la niñez, escoliosis, en total 3 discos rotos, continuó bailando a diario. Nunca dejes de moverte, dijo una vez, porque si lo haces, dejarás de moverte. Esa era su intención. Después de años de pasar desapercibida, su escoliosis finalmente salió a la luz cuando un compañero actor en el set se burló de su forma de caminar. Cuando finalmente se dio cuenta de lo que había estado mal todo el tiempo, se sintió aliviada. Su carrera se había formado en el escenario y había ajustado su postura y actuación para afrontar una agonía que nunca había podido comprender. La situación se deterioró con el tiempo. En 2014, sus problemas de espalda habían alcanzado un nivel tan grave que requirió una cirugía importante, aunque estaba algo confinada a una silla de ruedas. Exigió seguir activa. Tenía la impresión de que si dejaba de caminar, quizá nunca volvería a moverse. Su prueba más difícil, sin embargo, la tuvo en el año 2000. Una noche,
mientras estaba en su casa de Florida, se desmayó. Hablaba con dificultad y tenía una parálisis parcial cuando los paramédicos la descubrieron tirada en el suelo. Parecía ser un derrame cerebral. Sin embargo, la realidad fue mucho más aterradora. Su encefalitis fue causada por un virus. Una infección mortal del cerebro que tiene el potencial de matar a una persona o dejarla permanentemente lisiada. Los profesionales médicos le advirtieron que era posible que nunca volviera a caminar ni a hablar. En la mayoría de los casos, esa sería la conclusión. Como resultado, Lisa no se rindió, pudo recuperar su capacidad para caminar, recuperó su capacidad de comunicarse verbalmente. Además, volvió a los escenarios al año, actuando con Michael Jackson en el Madison Square Garden, y también fue una estrella en el programa de televisión Arrested Development. Ella no permitiría que la ignoraran. Después de eso, surgieron las controversias. Su boda con David Gast tuvo lugar en 2002 y a ella asistieron un gran número de personajes famosos. Su nombre era Michael Jackson y era genial. Elizabeth Taylor fue excepcional en todos los sentidos. Sin embargo, el cuento de hadas duró poco más de un año. En 2003, Gast presentó una demanda contra ella, diciendo que ella lo agredió brutalmente mientras estaba bajo los efectos del alcohol. Afirmó que los golpes causaron daños irreversibles al sistema neurológico. Por otro lado, el personal médico de Minneji tomó represalias. Se determinó que sus síntomas fueron causados por el herpes zóster y no por abuso. Al contrario, insistió. El proceso judicial se prolongó durante varios años hasta que se abandonó en 2007. Sin embargo, el caso civil de Lisa contra Gast, en el que lo acusaba de despilfarrar su dinero, quedó sin resolver. Ese no fue el final de sus problemas legales en ese momento. Su chofer de toda la vida, Mohamed Soumaya, presentó una sorprendente demanda por $100 millones en el año 2004, mientras estaba bajo la influencia del alcohol o las drogas. Dijo que Minneji lo había agredido sexualmente en muchas ocasiones. Dijo que los abusos se venían produciendo desde hacía varios años. En caso de que él alguna vez se opusiera, ella supuestamente amenazó con despedirlo. En 2004 fue despedido porque decidió no aceptar una reducción de su remuneración. Después de unos meses, ella lo invitó a su apartamento después de descubrir que tenía la intención de presentar una demanda. Se dijo que ella había intentado besarlo y se refirió a él como el amor de su vida. Se dice que ella lo agredió cuando él se negó a obedecer. El tiempo que llevó resolver la demanda fue más de una década. El equipo legal de Minneji intentó que se desestimara el caso, pero no lo consiguieron. Durante los pocos días previos al día previsto para su testimonio, ella se instaló tranquilamente, independientemente de todo lo que sucedió. Ella nunca desapareció. Aunque dio un paso atrás, no se detuvo. En el año 2022, hizo una aparición importante en los premios de la Academia junto a Lady Gaga. A los 76 años participó en la entrega del premio a la mejor película. El mismo año, colaboró con Michael Feinstein para grabar Embraceable para el álbum tributo a Gershwin en el que él estaba trabajando. Además, colaboró con su media hermana Lorna Love para desarrollar una fragancia creada para celebrar el cumpleaños número 100 de su madre Judy Garland. Ahora, a la edad de 79 años, Lisa Minneji sigue viva, sigue cantando y manteniendo su agudeza. Lisa, un nuevo documental que es una historia genuinamente notable e incuestionablemente real. Tuvo su debut mundial en Tribeca y su estreno está previsto para el año 2025. Incluye vídeos nunca antes vistos, así como momentos personales de otras partes de su vida. La directora supo captar su universo en su totalidad. Lo que logró capturar fue a una persona que todavía estaba furiosa, aún resistiendo y aún moviéndose. ¿Crees que Lisa merece un último homenaje en el escenario? ¿Un último toque de telón? Haznoslo saber en los comentarios y cuéntanos qué te hizo enamorarte de ella. Si Liza Minnelli alguna vez te hizo sonreír, llorar o querer bailar, presiona el botón me gusta, suscríbete y activa la campana de notificación, porque las verdaderas estrellas nunca desaparecen, simplemente brillan de manera diferente.